Bienvenidos de nuevo a su espacio para estar al día de todo lo que sucede en el mundo de la farándula turca y más allá. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que finalmente parece tener una luz al final del túnel, una pregunta que muchos de ustedes han estado haciendo y que hoy vamos a responder con la mayor claridad posible. Se trata de la ausencia de Can Yaman y sobre todo, de la verdad que rodea esta situación, especialmente en relación con la siempre carismática Demet Özdemir. ¿Por qué hemos visto a Can Yaman menos presente en las pantallas turcas, y qué tiene que ver Demet en todo esto? ¿Es un conflicto, una decisión profesional, o algo completamente diferente? Quédense hasta el final porque les prometo que la información que les traigo hoy les va a sorprender, desvelando los entresijos de una de las separaciones profesionales más comentadas de los últimos años. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de primicias, análisis y las historias que realmente importan en el universo del entretenimiento. Como saben, Can Yaman se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno mundial. Su carisma arrollador, su imponente físico y su talento actoral lo catapultaron a la fama internacional. Sus papeles en series como Erkencikus, donde compartió pantalla y una química impresionante con la talentosísima Demet Özdemir, lo convirtieron en el protagonista de todas las conversaciones. Esa serie en particular, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en muchísimos países, desde América Latina hasta Europa y Asia. La pareja formada por Can y Demet se volvió instantáneamente una de las más queridas y comentadas, un verdadero fenómeno de masas. La química entre ellos era tan palpable, tan creíble, que muchos seguidores llegaron a creer firmemente que su relación traspasaba la pantalla, que esa conexión especial no era solo actuación. Y bueno, ustedes ya saben cómo es esto en el mundo del espectáculo, la prensa y los fans siempre están a la caza de la más mínima chispa para generar titulares jugosos, alimentar rumores y mantener viva la llama de la especulación. Cada mirada, cada gesto, cada aparición pública conjunta era analizada al microscopio. Sin embargo, con el tiempo, la presencia de Can Yaman en los medios y en los proyectos turcos empezó a disminuir de manera notable. Empezamos a verlo enfocar su carrera hacia proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde su popularidad también es enorme, casi comparable a la que goza en su país natal. Surgieron rumores, preguntas y un manto de misterio comenzó a rodear su ausencia en el panorama turco. ¿Se había cansado de la actuación en Turquía? ¿Tenía problemas personales que lo alejaban? ¿Estaba en conflicto con alguna productora o colega? Las teorías eran muchas y variadas y la verdad, a menudo, se perdía entre tanto rumor infundado y especulación desenfrenada. Los foros online se llenaban de debates, los periódicos especulaban con portadas llamativas, y los fans se sentían confundidos y ansiosos por una explicación. Pero lo que más llamaba la atención, y lo que a menudo se vinculaba de manera inseparable a esta ausencia, era el nombre de Demet Özdemir. Después de Erkencikus, la vida de ambos tomó rumbos diferentes, aunque la sombra de su exitosa colaboración siempre estuvo presente, cual fantasma de un gran amor. Había una conexión especial entre ellos en esa serie, una energía que cautivó a millones, y es completamente natural que los fans quisieran saber si esa conexión se mantuvo de alguna manera en la vida real, o si, por el contrario, existía alguna razón profunda y oculta para que sus caminos se hubieran distanciado de forma tan radical. La prensa turca y los fans se preguntaban incansablemente si había habido algún tipo de roce, un desacuerdo personal o profesional, que pudiera haber influido en la decisión de Can de alejarse de los proyectos en los que pudiera coincidir con Demet, o viceversa. ¿Fue un adiós forzado, una ruptura de lazos, o simplemente el curso natural de las cosas? La verdad, queridos amigos, es que la carrera de Can Yaman dio un giro muy estratégico y ambicioso, una jugada maestra digna de un gran actor. Vemos claramente que ha estado trabajando incansablemente en producciones europeas de gran calibre, firmando contratos importantes con productoras de renombre y apareciendo en portadas de revistas internacionales que antes parecían inalcanzables. Su enfoque se ha vuelto global, expansivo y eso implica, naturalmente, una menor presencia en el mercado turco, que de repente se le quedó pequeño. No es que haya desaparecido, ni mucho menos, sino que su proyección ha cambiado radicalmente, apuntando más alto y más lejos. Ha sabido aprovechar su fama para abrirse puertas en mercados más amplios para ser un actor de talla internacional, lo cual es una decisión profesional sumamente inteligente y audaz. Aunque para muchos de sus seguidores turcos,
acostumbrados a verlo brillando en telenovelas locales que conquistaban audiencias masivas, haya sido un cambio un tanto brusco, inesperado o incluso inexplicable a primera vista. Ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en esta ecuación, en esta compleja trama de carreras y aspiraciones? La relación entre ellos, más allá de lo puramente profesional de Erkenci, siempre ha sido objeto de intensa especulación. Durante el intenso rodaje de la serie, los rumores de un romance florecieron con fuerza, alimentados por la indiscutible química en pantalla. Algo que ellos nunca confirmaron ni negaron de manera rotunda, manteniendo siempre una cierta discreción o ambigüedad, lo que solo avivó aún más las llamas de la curiosidad. Sin embargo, después de que la serie llegara a su fin, sus vidas sentimentales tomaron caminos distintos y, en muchos casos, públicos y escandalosos. Demet se casó con el popular cantante Oğuzhan Koç, una unión que generó mucho revuelo y que, lamentablemente, terminó hace poco tiempo en un divorcio que también ocupó titulares. Can Yaman, por su parte, ha tenido relaciones conocidas y mediáticas con otras figuras públicas, convirtiéndose en un foco constante de atención mediática en sus relaciones sentimentales, siempre bajo la lupa de la prensa del corazón. La verdad sobre la ausencia de Can Yaman en Turquía, y su supuesta conexión con Demet Özdemir, no se basa en un conflicto directo, una disputa personal o una enemistad latente. Más bien, se trata de la evolución natural e imparable de sus respectivas carreras y de las oportunidades únicas que se les han presentado en diferentes momentos y escenarios. Can, como hemos visto, ha buscado expandir su horizonte profesional, explorando proyectos internacionales que le ofrecen un alcance global y retos diferentes. Demet, por su parte, ha continuado su exitosa carrera en Turquía, participando en otras series y proyectos que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes y cotizadas del país, demostrando su talento y versatilidad una y otra vez. Son dos trayectorias brillantes que, aunque alguna vez se cruzaron de manera espectacular, ahora siguen sus propios rumbos, cada una brillando con luz propia. Pensemos en esto de una manera lógica, objetiva y profesional. Cuando un actor alcanza un nivel de fama tan estratosférico como el de Can Yaman, las oportunidades de trabajar en producciones internacionales, con presupuestos mucho mayores, equipos de primer nivel y un alcance global, se vuelven irresistibles y altamente atractivas. Y esto no es algo exclusivo de la industria turca, es una dinámica que ocurre en muchas industrias del entretenimiento a nivel mundial. Es la búsqueda de nuevos retos creativos, de un reconocimiento a nivel mundial que trascienda fronteras, y por supuesto, de contratos más lucrativos que reflejen su estatus de estrella. Su decisión de centrarse más en Europa, especialmente en Italia, donde ya tiene una gran base de fans leales y una industria de producción muy activa, es una estrategia de carrera coherente y muy bien pensada. Por otro lado, la conexión con Demet Özdemir, más allá de la nostálgica y adorable química que puedan sentir los fans por su inolvidable actuación en Erkenci, no parece ser un factor determinante en la ausencia de Can en Turquía. Es decir, no hay evidencia sólida ni confiable que sugiera que Can esté evitando proyectos turcos por Demet, o que Demet esté haciendo lo propio. Sus caminos profesionales se han bifurcado de manera natural, impulsados por sus propias aspiraciones personales, sus ambiciones y las oportunidades únicas que se les presentan en el camino. Demet sigue brillando con luz propia en la industria turca, protagonizando proyectos que la consagran, y Can está construyendo pacientemente una carrera internacional sólida y prometedora. Son dos trayectorias exitosas que, si bien alguna vez se cruzaron de manera espectacular, ahora siguen sus propios rumbos, cosechando triunfos en sus respectivos ámbitos. Es importante recordar, y esto es fundamental, que en el complejo mundo del espectáculo, las relaciones personales y profesionales son a menudo multifacéticas y no siempre se ajustan a las expectativas del público. Lo que vemos en pantalla es la culminación de mucho trabajo duro, guiones bien escritos, dirección experta y, por supuesto, una química especial entre los actores que logra traspasar la lente de la cámara. La química entre Can y Demet en Erkenci fue innegable y se convirtió en uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de la serie. Esa conexión mágica hizo soñar a muchos fans con que esa magia pudiera extenderse a la vida real, que esa pareja televisiva se convirtiera en una pareja de verdad, pero como suele ocurrir en la vida, la realidad a menudo es mucho más pragmática y menos de cuento de hadas. La verdad detrás de la ausencia de Can Yaman en el panorama televisivo turco, entonces, no es un gran secreto oscuro y turbio, ni un drama personal escandaloso que haya salido a la luz. Es más bien el resultado de una ambición profesional clara y decidida,
la visión de una carrera internacional sólida y la sabia elección de oportunidades que se alinean perfectamente con esa visión de futuro. Y en cuanto a Demet Özdemir, ella sigue siendo una figura clave e indispensable en la industria turca, construyendo su propio legado, protagonizando proyectos que demuestran su inmenso talento, su carisma y su asombrosa versatilidad como actriz. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la ausencia de Can Yaman en Turquía es en gran medida una señal inequívoca de su éxito global. Ha logrado trascender fronteras, romper barreras y convertirse en un actor reconocido y admirado a nivel internacional. Y esta transición, aunque pueda generar inevitablemente preguntas, especulaciones y hasta cierta nostalgia en sus seguidores más fieles, es una prueba contundente de su capacidad para reinventarse, para adaptarse y para buscar nuevos horizontes profesionales que amplíen su alcance y su impacto. A veces los fans idealizamos las parejas de las series, nos enamoramos de su química en pantalla y esperamos con ansias que esa magia se traduzca en algo más en la vida real, y nos entristece profundamente cuando sus caminos se separan o cuando uno de ellos se enfoca en otros mercados. Pero es fundamental recordar que ellos son profesionales con sus propias metas, sus propias aspiraciones y sus propios sueños. Can Yaman ha tomado una decisión clara y audaz de apostar fuerte por una carrera internacional, y esa decisión, por sí sola, explica de manera contundente su menor presencia en las producciones turcas. La conexión con Demet Özdemir, en este contexto, se limita a la maravillosa y perdurable memoria de una serie que marcó una época, una producción que juntos llevaron al estrellato. Su trabajo juntos fue excepcional, memorable, pero eso no implica de ninguna manera que deban seguir vinculados profesionalmente de forma permanente, ni que exista alguna tensión oculta entre ellos que impida sus exitosas carreras individuales. Al contrario, ambos parecen estar prosperando enormemente en sus respectivos caminos, alcanzando nuevas cimas de éxito. Así que, resumiendo para que quede todo clarísimo, la verdad sobre la ausencia de Can Yaman en el panorama turco se debe fundamentalmente a su decisión estratégica y muy bien calculada de expandir su carrera a nivel internacional, aprovechando el gran éxito que obtuvo para abrirse puertas en Europa y más allá. Esto no tiene una relación directa ni mucho menos negativa con Demet Özdemir, más bien, sus carreras han evolucionado en direcciones diferentes pero igualmente prometedoras y exitosas. La química que compartieron en Erkencikus es un recuerdo imborrable para los millones de fans que los vieron brillar, pero sus vidas y carreras individuales han seguido adelante, cada una con su propio guión y su propio destino. Ha sido un placer desentrañar este misterio para ustedes hoy, queridos seguidores. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil, que les haya aclarado las dudas que pudieran tener sobre esta intrigante situación y que les haya permitido entender un poco mejor las dinámicas del mundo del espectáculo. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la ambiciosa estrategia de carrera de Can Yaman? ¿Siguen esperando o deseando ver juntos a Can y Demet en algún proyecto futuro, tal vez un reencuentro cinematográfico o televisivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren más noticias exclusivas, análisis profundos y las historias más jugosas de sus estrellas favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Adiós.